Esta serie que empecé, ¿verdad?, se titula Cambios. Dios quiere que tú y yo hagamos cambios en nuestra vida como cristianos. Hablamos sobre alguien que no cambió, que solamente pareció que se arrepintió. Hablábamos de Saúl, un hombre que tuvo oportunidad de cambiar, tuvo oportunidad de hacer cambios, pero la palabra de Dios dice que aun cuando él lloró, ¿verdad?, fue demasiado tarde, y aunque a su padre le pidió una bendición, pues la recibió, pero nunca fue la bendición del primogénito. Entonces, un cambio no es una intención, un cambio no es una promesa, un cambio no es un deseo, sino realmente Dios espera que tú y yo cambiemos. Los cambios son necesarios en nuestra vida, en todas las áreas, y como cristianos tenemos que hacer cambios, tenemos que reconocer que hay cosas que Dios quiere que cambiemos. Ahora, somos responsables de esos cambios, ¿no? Porque a veces nosotros oramos mal y le decimos a Dios: Señor, cambia mi vida. La realidad es que Él ya hizo todo en la cruz del Calvario, ¿verdad? Y Dios espera que tú tomes la determinación de cambiar. Y hablamos en el caso de Josué, cuando él tomó la tierra prometida, Dios le dijo: yo te voy a bendecir, todo lo que pise la planta de tu pie será tuyo. Pero entonces el que tiene que tomar la decisión, en este caso Josué, era avanzar y poseer la tierra. Así Dios espera que tú des pasos, no es llorando, no es deseando, no es anhelando cambiar, sino es cambiando. El hijo pródigo es un ejemplo de alguien que no estuvo llorando, simplemente se vio en una situación miserable, malas decisiones, se dio cuenta que estaba en un lugar feo, ¿verdad? Ahí en un chiquero, comiendo el alimento de los puercos. Y entonces, ¿qué hizo? Tomó una decisión, se levantó y regresó a casa de su padre. Y eso habla del cambio, ¿verdad? Él no estuvo llorando, no estuvo prometiendo, no le dijo a Dios: mira, Señor, ahora sí voy a cambiar. No, él tomó acciones. La vida cristiana se trata de avanzar y de cambiar. Entonces, sí es verdad, Dios está con nosotros y lo vamos a estar explicando más adelante, pero tenemos que avanzar. Ahora, quiero continuar con este tema porque lo primero que quiero decirte es que la Biblia nos deja muy claro que la salvación es por gracia. ¿Cuántos dicen amén a eso, verdad? Dice la Escritura: por gracia sois salvos. Y esto no de vosotros, sino que es un regalo de Dios. Somos justificados, somos perdonados por medio de su sacrificio. Y sabes, cuando tú vienes a Cristo, Dios no pide que cambies para ser salvo. De hecho, Él te acepta como eres. Si tú tienes un corazón sincero, le pides perdón por tus pecados, Él te perdona. Él no te pone una condición. La salvación es el regalo más glorioso que podemos tener de parte de Él. Él nos ha perdonado si realmente tú le has recibido como Señor y Salvador. Eres hijo de Dios. Él te ha perdonado, tienes vida eterna. Él no te pide que cambies. Es más, me atrevo a decir, y tienes que entender esto que te voy a decir y procésalo. Aún Él no te salva por cambios que tú hagas. Tú eres salvo por la fe en Jesucristo. Él te hace hijo de Él. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces, debemos de entender que este es el mayor regalo que Él nos da. Él nos reconcilia, nos da vida eterna por gracia. Esto en la Biblia se llama la justificación. Es un término un poquito teológico, pero hay tres palabras que hablan del proceso nuestro desde que recibimos a Cristo. La primera es la justificación, la santificación y el último es la glorificación. Ahora, no quiero hacer bolas, pero ¿qué es la justificación?
La Biblia define este término como el acto de gracia de Dios por el cual nos declara justos únicamente a través de la fe en Cristo Jesús. El día que tú le pediste perdón por tus pecados, Él perdonó todos tus pecados. Él te hizo hijo, te dio vida eterna. Y no soy salvo por ser bueno, y no soy salvo por hacer cosas buenas. No es por obras. La salvación es un regalo. Y a veces nos cuesta trabajo entender esto, porque a veces creemos que tengo que portarme bien para ganar la salvación. Tengo que hacer cosas buenas para alcanzar la salvación. No, hermano, la salvación es un regalo inmerecido que Dios te da y no te pide cambios. Eres salvo por medio de la fe en Cristo Jesús. Ese es el regalo. No es como en abonos, no es como cuando compras un automóvil, ¿no? Y a veces dices, bueno, doy el enganche y bueno, es mi carro, pero tienes que pagar mensualidades en 2 años y hasta que acabas de pagar la última mensualidad, ya ahora sí es tuyo, aunque era tuyo, pero no era tuyo. Y entonces a veces pensamos que así es la salvación. Bueno, ya soy salvo, pero ahora me tengo que portar bien, porque si no me porto bien, no soy salvo. Tenemos que entender que la salvación es un momento, es un acto de gracia, de fe, y tú crees en Él, tú le reconoces y Él te perdona y Él te da la vida eterna, Él te hace hijo suyo, y esa es la justificación. Somos salvos por medio de la fe. Entonces, pastor, ¿qué quiere decir con esto? Quiero decir que la salvación no se gana, ni la tienes que pagar portándote bien, ni tienes que ser bueno para ser salvo. Él te salva por su gracia. Y esto es una gran manera, o es un gran regalo, y incluso yo lo puedo decir, ¿verdad? Pero es algo difícil de entender, pero así es lo que la Biblia me dice. Somos salvos por gracia. Ahora, la única evidencia que hemos sido justificados, perdonados, es cuando viene un cambio progresivo en nuestra vida. Es decir, ese cambio no es para ganar la salvación. Ya eres salvo. Ese cambio no es para que entonces Dios te acepte o Dios te ame más. Dios te amó desde antes de la fundación del mundo. Dios te amó cuando te dio la vida. Dios te amó cuando fue a la cruz. Y Dios te amó ahora que eres hijo de Él. Y Él te ama, eres hijo, eres salvo, eres perdonado. Y Él no está esperando, escucha bien, que te portes bien para amarte más o menos. Él te ama con amor eterno. Dale un fuerte aplauso a nuestro Dios. Eso es la verdad de la salvación que Dios nos ha dado. Por eso cuando hablamos de un cambio, no es un cambio para ser salvos. Soy salvo por gracia. Y hay un pensamiento que me gustó, que dice: Dios te ama como eres, pero te ama demasiado para dejarte como estás, ¿no? Entonces Dios quiere transformar nuestra vida. Ahora, este cambio progresivo en nuestra vida se llama santificación. Ahora, que no te bloquee este término, ¿no? Porque a veces los términos teológicos nos atoran, ¿no? No, pues ahí está el secreto, ¿no? Ahí están las letras chiquitas, ¿no? Santificación, no ser santo. No, hermano. Santificación implica un cambio de hábitos, de costumbres, de comportamientos, de mentalidad, ser como Cristo, y que solo es posible inicia cuando tú has dado tu vida a Jesús como Señor y Salvador en tu corazón. Quiero que vengas conmigo una escritura en Ezequiel 11, 19, y creo que Ezequiel 11, 19 nos describe el mayor milagro que Dios hace en la vida del ser humano. Y entonces Ezequiel 11, 19 dice: y les daré un corazón y un espíritu nuevo pondré dentro de ellos,
y quitaré el corazón de piedra de en medio de su carne y les daré un corazón de carne, para que anden en mis ordenanzas, guarden mis decretos y los cumplan, y me sean por pueblo y yo sea a ellos por Dios. Mas aquellos cuyo corazón anda tras el deseo de sus idolatrías y de sus abominaciones, yo traigo su camino sobre sus propias cabezas, dice Jehová el Señor. Esto es lo mismo que Jesús dijo en Juan 3, el nuevo nacimiento. El día que tú recibes a Cristo, el mayor milagro que viene es que Él quita el corazón de piedra y te da un corazón de carne. Y ese corazón de carne, ¿verdad? Una vida nueva, nacer de nuevo, Jesús lo dijo de esa manera, empieza un proceso en tu vida. Es decir, un proceso gradual, un proceso que Dios desea traer en tus conductas, en tus hábitos, en tu comportamiento, en tus patrones de vida, y el propósito es ser como Cristo. De tal manera que no vas a cambiar para ganar la salvación, porque salvo ya eres por medio de la fe. ¿Me explico? No vas a cambiar para entonces llegar al final de tu vida y decir, sí fui salvo. No, hermano, eso sería una carga muy pesada, y es más, la realidad es que nadie podría. Somos salvos por la fe en Jesús. Pero el cambio es consecuencia de una vida en Cristo. Mira lo que dice Pablo en la primer carta a los Corintios, capítulo 3, en el versículo 18. Lo voy a leer primero en la versión 60, que es la que todos conocemos. Dice: por tanto, nosotros todos, mirando a cara descubierta, como en un espejo, la gloria del Señor, somos transformados de gloria en gloria en la misma imagen, como por el Espíritu del Señor. Ahora, a mí me gusta usar otras versiones porque me aclaran a veces las ideas que son medio, como que a veces no le entiendo mucho, ¿verdad? Y yo espero que esta versión que te voy a leer, la traducción lenguaje actual, nos aclare lo que Pablo quiere decir aquí. Y entonces él dice: y nosotros no tenemos ningún velo que nos cubra la cara. Somos como un espejo que refleja la grandeza del Señor, quien cambia nuestra vida gracias a la acción de su Espíritu en nosotros, y cada vez nos parecemos más a Él. Entonces, el propósito de caminar en esta tierra, el propósito de Dios, es cambiarnos, pero no cambiarnos porque tienes que hacerlo para ser salvo. No es por obras. No es como, bueno, ya aceptaste a Cristo, ahora tienes que hacer esto, tienes que hacer lo otro, tienes que dejar aquello. No. Tú eres salvo por la fe. Tú eres salvo por la gracia. Tú eres hijo de Dios. ¿Te acuerdas el ladrón que está en la cruz? Cuando le dice a Jesús: Señor, acuérdate de mí. ¿Y qué le dice Jesús? Hoy mismo estarás en el paraíso. No le dijo, ¿cómo es posible? O sea, todo lo que hiciste da frutos de arrepentimiento. Cambia. No, hoy mismo. Tú crees en Él, eres salvo. Dios no te exige un cambio. Dios no te pide que cambies. Por eso cuando hablamos del Evangelio, y es lo que yo encuentro en la palabra de Dios, ese es un regalo inmerecido. Y cuando tú lo entiendes, entonces esto te da libertad. No te estoy hablando de un libertinaje, te estoy hablando de lo que la palabra de Dios me lleva para entender lo que verdaderamente viene en consecuencia de haber reconocido a Jesús como Señor y Salvador en mi vida. Ahora, a veces nosotros, porque voy a hablar de cambios, a veces nosotros como pastores, ¿verdad? Somos como los papás que a veces ven una boleta del hijo, ¿no? Que tiene 8, 10, 9, pero tiene un 5, ¿no? Entonces el papá siempre, pero ese 5, ¿no? Y no ves los 8, los 9, los 10 que tiene. Es un error que todos hemos cometido. Entonces, es verdad que Dios desea que cambiemos, y voy a estar hablando de ello. Es verdad que hay áreas en tu vida, pecados, vicios, ataduras, deficiencias de tu carácter, que Dios quiere que cambies. Pero el día que tú y yo aceptamos a Cristo como Señor y Salvador, ese día Dios empezó a obrar en tu vida. Piensa por un momento, y de verdad piensa, algunos cambios que has tenido desde el día que aceptaste a Cristo en tu corazón.
Yo estoy seguro que los hay. Hay cambios. Yo recuerdo algunos drásticos, ¿verdad? Yo recuerdo, por ejemplo, mi cuñado. Él, cuando aceptó a Cristo, tenía como 20 años. Y bueno, fue en un evento una salida, tengo que ser breve, él aceptó a Cristo, pero él tomaba mucho. Él era un alcohólico realmente. Y él luego nos platica que con sus amigos en la parranda y cotorreando, tomaba, no llegaba a casa, andaba mal. Pero cuando vomitaba, él ya vomitaba sangre. O sea, ya empezaba a tener problemas pues agudos de su alcoholismo. Entonces él va a un evento que tuvimos, un retiro, y ahí Dios lo tocó. Y él de verdad fue tocado, regresó, y la primera vez que va con los amigos y toma una cerveza para tomar, cuando la tomó le dio asco. Entonces ya no la volvió a tomar, y desde ese día nunca más volvió a tomar una cerveza. Ese fue un cambio drástico. Y yo no sé si tú puedes pensar en este momento en algún tipo de cambio en tu vida. A lo mejor incluso cambios como leer la Biblia. Antes no la leías. Estar en la iglesia, orar. O sea, hay cambios que Dios ha hecho. Desde el día que tú le recibes, hay cambios que Él empieza a trabajar. Tu carácter, dejas de hacer algunas cosas que no están bien, dejas de hablar de cierta manera. Me acuerdo, mi esposa tenía un problema, ella era muy mal hablada. Ella me lo platica, ¿no? Y le pasó lo mismo. Cuando ella acepta a Cristo y regresa de ese momento cuando se bautizó, y cuando de repente con los amigos quiere contar chistes, porque aparte era ella, siempre es ¿cómo dicen? En la fiesta, ¿no? La que anda contando los chistes y todo. Y cuando lo quiso hacer, ya no pudo. Y se dio cuenta que sus malas palabras, nunca más volvió a decir malas palabras. Entonces hay cambios. ¿Qué te quiero decir con esto? Hay cambios en nuestra vida que son reales. Entonces, ¿ya pensaste en algún cambio que Dios hizo en tu vida? Porque realmente Dios lo hace, ¿no? Entonces, a ver, dile a alguien que está cerca de ti, dile: Dios me cambió en esto. Díselo. Si tienes confianza, dile: Dios me cambió aquí. Aunque te diga: ay, no es cierto. Dile: no, de verdad que sí. Dejé de decir mentiras. Fui más obediente. No sé, mi carácter cambió, ¿no? O sea, hay cambios, porque el fruto o el producto o lo consecuente de haber recibido a Jesús es que empieza un cambio en tu vida. Es un cambio progresivo, pero no cambio para ser salvo, no cambio para agradar, o sea, ni siquiera para agradar a Dios. Dios te ama como eres, porque Dios te amó estando muerto en tus pecados. Y Dios conoce tus debilidades, Dios conoce esas áreas, y entonces por eso sí, Dios a veces, el Espíritu Santo trabaja en nuestras vidas porque Él quiere que tú cambies, porque Él quiere bendecir tu vida. La razón es que Él quiere que tú, entre más seas como Él, eres más libre y tu vida está siendo transformada. Entonces, a veces nos cuesta trabajo cambiar, y a veces nos cuesta trabajo en ciertas áreas hacer cambios. Y te voy a hablar de 3 cosas por las cuales a veces nos cuesta cambiar. Y tenemos que entenderlo, porque yo sé que todos los que estamos aquí estamos luchando con ciertas áreas, con ciertos pecados, con ciertos vicios, con cierto carácter o orgullo o resentimientos. O sea, son cosas reales. O sea, vamos a quitarnos la careta de creer que ya la llegamos. No, todos necesitamos cambiar. Si bien es cierto, hay cosas que Dios ya ha ido cambiando en mi vida, hay áreas donde todavía no he cambiado. Pero te voy a decir algo: Dios las conoce. Dios te ama, eres hijo de Dios, eres salvo por la fe. No depende de eso tu salvación. Eres hijo de Dios. Él te ha perdonado. Dice la palabra que si pecamos, abogado tenemos a Cristo. O sea, no te digo que no pasa nada. Ven a Él, acércate a Él, pide perdón, confiesa tus fallas. Pero Él te ama. Él te ama. Tu vida eterna, tu salvación no depende de tus acciones. Somos hijos de Dios por la gracia.
Pero ¿por qué nos cuesta trabajo cambiar en ciertas áreas de nuestra vida? En primer lugar, porque ese hábito o ese pecado o ese vicio lo he tenido por mucho tiempo en mi vida y está bien arraigado. Esa es la primera razón que yo encuentro. O sea, tengo que reconocer que a lo mejor esa adicción, ese mal carácter, ese hábito pecaminoso no fue de la noche a la mañana. Se fue desarrollando a lo largo de mi vida. Son años. Para muchos son 20, 30 años, 40 años, 50 años. O sea, son cosas que se han desarrollado, no fue de un día para otro, y nos tomó años llegar a tener el desastre que muchos tenemos ahora, ¿no? O sea, en algún momento, y casi en la mayoría de todos nosotros, ¿verdad? Fue desde que éramos pequeños, ¿no? Y desde que empezamos a forjarse nuestro carácter, nuestra vida, hubo traumas, tal vez hubo abusos, y hablo de abusos físicos o abusos verbales o abusos sexuales, experiencias que fueron marcando tu alma, heridas que fueron afectando tu carácter, cosas que fueron formando quién eres tú ahora. Y muchos, incluso para protegerse de esa inseguridad o ese temor o ese complejo, has puesto caparazones en tu vida, ¿no? Como apariencias, como dureza, como orgullo, como es que a mí no me van a volver a ver la cara, es que yo no voy a ser tonto. Y entonces empiezas a poner caparazones que se convierten en una atadura en tu vida, porque lejos de ser algo bueno, te está destruyendo. ¿Pero por qué fue? Porque un día, a lo mejor de niño, de joven, alguien te falló, te decepcionó, te hirió, te lastimó, afectó tu vida. Entonces, este proceso no es de un día para otro. Tenemos que reconocer que la vida que tenemos muchas veces se ha ido forjando, y por eso cuando venimos a Cristo, Dios quiere transformar, pero tenemos que reconocer esas áreas. También porque a lo mejor lo aprendiste de alguien. Muchas de las cosas que tenemos, esas debilidades de carácter, esos pecados, es porque lo viste de alguien. A lo mejor lo aprendiste de tu papá o de tu mamá, cuando golpeaba la pared, cuando tiraba los platos, cuando gritaba. Y aquello que odias, a veces repites el mismo patrón. Entonces hay muchas cosas que hacemos que las aprendemos de alguien. Y no solamente papá o mamá, sino tú vas viendo, la vida te va llevando por momentos donde tú vas aprendiendo. Fíjate que en esto yo en algún momento identifiqué, en un momento de mi vida, te he hablado mucho, pues es mi vida, ¿verdad? La experiencia que tuve con este jefe de trabajo, que era una mala persona, pero él en su carácter era muy violento. Él era, pues no se dejaba, se peleaba por todo, era peleonero, discutía por todo. Y ¿sabes qué? Yo fui aprendiendo y veía cómo era él. Y ya siendo un joven, hay cosas que empecé a ver cómo él era, cómo se defendía, cómo no se dejaba, cómo discutía. Y yo lo fui aprendiendo. Y entonces de repente me encuentro que lo que vi lo hago también, porque lo aprendes en algún momento. Entonces esas cosas que también las vas aprendiendo a lo largo de tu vida, ese mal carácter, esa forma de ser, esa forma impetuosa. En el caso de los vicios, todo empezó como una manera para que no se burlen de ti, ¿no? De repente, para estar a la moda, para estar con los amigos, y tomaste una cerveza, alcohol, drogas, y creíste que ibas a salir de eso y que solamente era el momento. Y la realidad es que todos en algún momento empezaron así, creyendo que iban a salir. El alcohol, el cigarro, las drogas, el sexo, la pornografía. Tú crees que es algo momentáneo, pero con el tiempo aquello te empieza a controlar. Ahora, no me voy a meter en rollos científicos, pero tú sabes que se empieza a crear una codependencia en tu vida.
Entonces hay una hormona que se llama dopamina que necesita cada vez ese momento de excitación, ese momento de deseo, esa explosión, ¿verdad? Y después viene el bajón. Pero entonces ya no solamente es una situación donde ya ahora eres preso de esa adicción. Entonces te cuesta trabajo. Hay codependencia al alcohol, a la droga, a la pornografía, al sexo, al cigarro. Controla, tu cuerpo lo pide, necesita repetir esa dosis de satisfacción o de excitación que te lleva a las nubes, pero luego te sientes miserable. Y eso pasa a todos. Cuando tú entras en ese juego de vicios, ¿verdad? De ataduras, te controla. Entonces la primera razón es porque ese pecado, esa atadura, ese vicio, ese carácter está arraigado en tu vida de años. Tienes que identificarlo. Por eso nosotros hablamos también de sanidad interior, ministramos, porque hay áreas donde Dios quiere sanar. Segundo lugar, no cambiamos porque a veces nos identificamos con ese pecado y pensamos que ese pecado nos define. Eso es muy importante entenderlo, porque todos los que estamos aquí estamos luchando en diferentes áreas en nuestra vida, pero ese pecado, esa debilidad, eso que estás luchando no te define si tú eres hijo de Dios. La Biblia dice, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Las cosas viejas pasaron, todas son hechas nuevas. ¿Cuánto dicen amén a eso? Ahora, no confundas tu identidad con el pecado. Tú no eres el pecado que tienes. Tú no eres la debilidad que tienes. Tú eres hijo de Dios. Tú eres hijo de Dios, eres hija de Dios. Eres nueva creación, la obra de Cristo está en tu vida, pero a veces es que yo no puedo salir. No, sí, es algo con lo que yo estoy luchando. Entonces, nosotros como cristianos caemos en pecado, pero no somos esclavos del pecado. Es una gran diferencia. Y digo que caemos en pecado porque Juan dice, si alguno dice que no peca, hace mentiroso a Dios. Entonces todos tenemos áreas donde fallamos, pero no somos esclavos del pecado, porque la obra de Cristo en nosotros está haciendo algo maravilloso, aunque de repente tú sientes que no estás avanzando. Entonces no debes de aceptar la mentira del diablo. No te definas por tus pecados. Estás luchando con esa área. Y a lo mejor es un problema de adicción. Y a lo mejor es un problema de carácter. Y a lo mejor es un problema del corazón, de orgullo, de mentira, de soberbia, no sé. Solo tú sabes. Pero tú no eres esa persona. Tú eres un hijo de Dios. Y eso te tiene que traer a libertad, porque mira, el diablo lo que va a querer hacer siempre es un mentiroso, y lo que va a querer hacer es mirarte introspectivamente. Y cuando tú miras más lo malo de ti, cuando tú miras más lo deficiente de ti, tus caídas, tus errores, tus fallas, dices, es que yo no puedo. Es una mentira. Mira a la gracia de Dios, mira al amor de Dios, mira al perdón de Dios, mira lo que Él ha dicho que tú eres, y cuando lo miras a Él, aquello Dios va a trabajar en tu corazón, porque Él te ama a pesar de tus debilidades, de tus pecados, de tus vicios incluso. Él te ama porque eres hijo de Dios. Da un aplauso a nuestro Dios. Él te ama, iglesia. No dejes que ese pecado defina la clase de persona que eres. No creas las mentiras del diablo. Entonces, no cambiamos porque está arraigado. No cambiamos porque a veces nos identificamos con aquello. Pero yo soy un hijo de Dios que está en proceso, y el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar. Yo lo creo. Yo lo creo. Y Él lo está haciendo porque me ama. Y a pesar de cómo estoy en el punto, en el proceso de mi vida, eso no depende de mi salvación. Yo soy salvo por la fe en Cristo Jesús. Eso ya quedó resuelto en la cruz cuando yo creí en Él como mi Señor y Salvador. Pero hay cosas que tengo que cambiar. Hay áreas en las que estoy luchando.
Y la verdad, Jesús lo sabe, ¿o no? Jesús está al lado tuyo cuando tú estás pecando. Él lo ve. Cuando estás detrás del computador, de la computadora. Él lo ve cuando estás enojándote, hablando mal. Pero te voy a decir algo, Él te ama. Él te conoce. Él te ama. Y Él quiere cambiar tu vida. No depende tu salvación de tu comportamiento. La salvación es un acto de gracia único en nuestra vida. Y más adelante voy a hablar de eso todavía, porque hoy estamos hablando nada más cómo identificamos o por qué nos cuesta trabajo cambiar. Tendremos que ver cómo cambiar. Número 3, y esto es para cristianos y no cristianos, para toda la humanidad en realidad. A veces no cambiamos porque todo pecado trae satisfacción a nuestra vida o recompensa a nuestra vida. Porque todo pecado te protege a veces en la persona que aparentas ser. Y esa es una fortaleza que tenemos que derribar. Esa es la mayor mentira que debemos derribar de nuestra mente, porque, ¿sabes? El pecado siempre va a traer un beneficio o una satisfacción momentánea, sobre todo en la carne, ¿no? Cuando hablo de vicios, sexo, pornografía, nadie que está aquí me dirá, no, eso es horrible eso, pastor. No, eso trae una satisfacción a tu carne, por supuesto, pero después te sientes mal. Y así es el mundo, ¿no? Vive la vida, disfruta, es una sola vida, y como creyendo que eso es lo último, pero la realidad es que eso te va a destruir. En otros casos también el pecado te protege y te hace aparentar, ¿no? Vivir con orgullo, ser mundano, mal hablado, hipócrita, para que no se burlen de ti allá afuera, la sociedad, la escuela, los amigos, el trabajo. Entonces tienes que aparentar, ¿no? Orgullo, mundano. Solo una caparazón el que tienes, que sabes que no está bien, pero te cuesta trabajo ser diferente, porque te van a ver la cara, porque se van a aprovechar de ti. Y con eso está lo otro, ¿verdad? Que a veces muchos dicen, es que si dejo de ser enojón, ¿no? Este carácter, o mentiroso, o con amargura, o con resentimiento, me van a ver la cara, van a decir que soy débil. Por eso te conviene tener ese carácter violento, mostrar una apariencia. Decimos, soy menso, ¿cómo? Soy manso, no menso, ¿no? Y la verdad es que el pecado así entra. Cuando el primer pecado en la Biblia nos deja muchas lecciones. El primer pecado, ¿quién lo cometió? Eva, la desobediencia. Bueno, Adán y Eva, pero Eva fue la que estuvo jugando con esto. Y entonces dice la palabra de Dios que cuando ella, antes de comer el fruto, y que Satanás, porque Satanás siempre te va a presentar así el pecado, como bueno. Y mira cómo dice la Biblia. Dice, y cuando la mujer vio que el árbol era bueno para comer, agradable a los ojos, y que el árbol era deseable para alcanzar sabiduría, tomó del fruto y comió, y lo dio también al marido que estaba con ella, y él lo comió. Y entonces el pecado siempre va a ser así: bueno, agradable, deseable. El pecado al final siempre va a destruir la vida del hombre. Ahora, la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. La paga del pecado es la muerte. Pero hemos hablado que tú en Cristo Jesús has sido reconciliado, has sido perdonado, eres hijo de Dios. Y cada vez que tú pecas, tú tienes que venir a Dios y pedir perdón. Pero ¿sabes cuál es la razón por la cual tú y yo tenemos que entender que el pecado nos va a destruir? Porque al final ese es el mismo engaño. Ay, no pasa nada. Bueno, pues si ya eres salvo, pues si ya al final de cuentas el pastor dice que ya te perdonó, pues ya echémosle vuelo a la hilacha. No, hermano. Ese es el mayor error que puedes cometer. Entender que el pecado me va a destruir. El pecado
en mi vida me va a esclavizar. Y entonces, ¿cuáles son las consecuencias de una vida con pecados, con debilidades, con vicios? Va a traer a mi vida insatisfacción, va a traer a mi vida condenación. No hay nada más triste que un cristiano que vive en pecado y está condenado. Tu familia se distancia, a lo mejor te llenas de amargura, de resentimiento. Muchos están enfermos a causa de pecados, ¿verdad? Que tienes que cambiar el orgullo, la amargura, el enojo. Hay maldiciones, te quedas solo, te descubren. Yo conozco cristianos que están en la cárcel porque robaron en la empresa donde estaban. Porque el pecado finalmente va a traer a tu vida consecuencias. Puedes perder un trabajo, puedes perder tu integridad, puedes perder a tu familia, puedes perder a tus hijos. O sea, no creas que el pecado es como aparenta, que es satisfactorio, que es amable, que no pasa nada. No, todo pecado trae consecuencias a nuestra vida. Entonces yo como cristiano debo de entender que el cambio que Dios quiere hacer es porque Él quiere que yo viva una vida abundante, porque Él quiere bendecirme. Ese es el proceso de la santificación. Es como reeducar mi mente, renovar mi mente y entender que esto que hacía me estaba llevando por un mal camino. Pero voy a cambiar, no porque necesito cambiar para ser salvo. Yo soy salvo por la fe en Jesucristo. Es una acción que Dios hace cuando creo en Él. Entonces, ¿por qué cambio? Primero, porque Jesús está en mí, porque el que comenzó en mí la buena obra la va a perfeccionar, y porque caminar haciendo su voluntad siempre será lo mejor en mi vida. Esa es la razón. Los cambios que tú y yo tenemos que hacer no son por condenación, no son por temor, son por amor y son porque he experimentado la bendición que Dios tiene en mi vida. Cuando tú has probado, y esta es una frase que hace mucho no decía, pero cuando tú has probado la carne que Dios te da, tú no quieres los pellejos que el mundo te da. No lo quieres. Cuando tú has experimentado lo que es vivir una vida abundante, una vida en paz, dormir tranquilo, no tienes que estar pensando, me van a cachar, se van a dar cuenta, y si lo ven, lo que es vivir una vida en paz en tu casa, lo que es amar a tu familia, a tus hijos, que te abracen, que los abraces, que todo esté bien. Esa es una vida abundante. ¿Por qué decidimos caminar del otro lado? Donde a veces hay conflictos, hay problemas, el mal carácter, los vicios, las ataduras, el pecado. Y con esto termino. Porque el diablo hizo creer a Eva que el pecar o el que tomara el fruto no iba a pasar nada. Por eso ella lo hizo. Porque el diablo le dijo en Génesis 3:4, ciertamente no morirás. La mujer le dice, es que Dios nos dijo que el día que comamos de ese fruto moriremos. Y él dijo, no es cierto. No es cierto, no pasa nada. Y muchos cristianos, el diablo viene y te dice, no pasa nada. Mira, si él lo hizo, pues también hazlo tú. No pasa nada. ¿No? Mentira. Segundo lugar, te hace creer que tú estás en control de tu vida. El diablo le dice a la mujer, ¿sabe Dios que el día que comas serán abiertos tus ojos y serás como Dios, conociendo el bien y el mal? Mentira. ¿Sabe? En otras palabras, tú tienes el control, serás como Dios. Y no es así. Porque el pecado, cuando está controlando tu vida, las cosas se salen fuera de control. Iglesia, yo quiero que esta tarde, y ya para aterrizar, entendamos que el cambio que Dios quiere traer a nuestra vida es producto de ese proceso de santificación, de cambio de mentalidad, de renovación, de ser como Cristo. Pero no es un cambio, o sea, debo de entender que ese cambio es porque Él me ama, ese cambio es porque yo lo amo, y es por amor.
Porque cuando yo resuelvo y entiendo lo que es la gracia y el perdón, entonces soy libre de toda condenación. Ninguna condenación hay para los que estamos en Cristo Jesús. ¿Es una lucha? Lo es. Es real. Pablo mismo decía: miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo? Él mismo decía: lo que no quiero hacer, eso hago. Y me doy cuenta que el mal está en mí. Y el proceso de santificación no es un año o un tiempo, es toda la vida. Pero los cambios sí se pueden hacer cuando tú, en primer lugar, identificas qué tan arraigado está ese pecado en tu vida, cuáles son esas áreas de debilidad. Cuando tú no te identificas con ellos, sino eres libre, porque a pesar de eso eres un hijo, una hija de Dios, perdonado, salvado. Él te ama, acércate a Él y Él va a transformar tu vida. Y número 3, nunca te dejes engañar, porque el pecado solo trae satisfacción temporal, o solamente te va a llevar por un momento, pero al final la caída va a ser muy dura y puedes perder muchas cosas en la vida que Dios quiere darte en este tiempo. Entonces, iglesia, yo quiero que tú hoy cierres tus ojos, y yo espero haber explicado bien este tema que para mí es muy importante, el que tú puedas meditarlo. Lee tu Biblia, estudia lo que te acabo de decir. Tal vez para muchos cayó como raro, como decir: ¿de verdad es así? Claro que es así. El problema es que a veces, incluso como iglesia, nosotros hablamos y mezclamos mucho el sé bueno para que sea salvo. No, soy salvo por gracia, soy salvo por la fe. Él me ha perdonado. Pero si soy hijo de Dios genuinamente, entonces el cambio viene. Y quiero cambiar. Y Dios, hay cosas que de verdad yo sé que están ahí arraigadas todavía. Hay cambios que has hecho. Hay cambios que yo he decidido y he visto en mi vida, en mi carácter, en mis relaciones, en mi manera de ser. Hay cosas que ya están decididas y que te pido me ayudes para nunca acercarme a esas tentaciones. Pero todavía hay cambios que tú tienes que hacer en mi vida. Quiero que tú sigas cambiando, porque hay debilidades, Señor, porque para muchos tal vez hay vicios, hay ataduras, están esclavos, Señor, de situaciones, o de un carácter, o de una manera de hablar, o todavía finca el orgullo, la soberbia. Hay tantas cosas, Dios. Pero que no nos miremos así, que nos miremos como lo que somos: hijos tuyos, lavados por tu sangre, perdonados por todos nuestros pecados. Iglesia, yo quiero invitarte a que hoy ores a Él. Yo quiero invitarte a que te pongas de pie y le digas: Señor, revela esta verdad a mi vida. Él te ama, y te ama porque eres su hijo. Él te amó cuando estabas en el peor momento. Él te amó cuando no le buscabas. ¿Cómo crees que ahora Él te va a medir por tu comportamiento su amor hacia ti? Él te sigue amando. Cuando Él dijo: consumado es, Él dijo: todo está hecho. He terminado la obra. Ha sido consumado el sacrificio de expiación, de perdón. Y todo aquel que en mí cree tiene vida eterna. Así que hoy tienes que ser libre. Y sí, reconocer esas áreas de pecado, de debilidad, de vicios, en las que todos estamos luchando. Pero ven a Él. Y cada vez que falles, ven a Él. Y cada vez más cerca de Él. Y como vamos a aprender más adelante, veremos cómo debilitar esas áreas en nuestra vida. Cómo hacer que muera, como dice la palabra, hacer morir lo terrenal y vestirnos del nuevo hombre. Y quitarnos el viejo hombre que está viciado. Esos vicios, esas prácticas que no nos dejan, no quieren zafarse. Señor, te pido que tú hables al corazón. En el nombre de Jesús. Escucha este canto.
Y díselo a Él, juntos digamos a Él: Señor, cambia nuestros corazones. Y acércate a Él y dale gracias porque eres hijo. Ninguna condenación hay. Nadie te acusa. El único que lo puede hacer es el acusador. Así que no lo aceptes. Eres hijo, eres amado, eres especial. Él te ama. Y Él conoce tu debilidad. Y Él conoce las lágrimas que has derramado. Y Él conoce lo que odias, que haces. Él lo sabe bien. Pero Él te ama. Él te ama. Él nunca lo dejará de hacer. Porque dio lo que más amaba a su Hijo Jesús. Gracias, Señor. Porque sé que estás obrando tu perfecta voluntad.